Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este martes 25 de noviembre del 2025. En estos días recientes hemos estado conversando sobre la cuestión del almacenar e incluso defender el permanecer almacenando o el que algo permanezca almacenado en nosotros, en nuestra vida, aun cuando ese algo no sea práctico, sea cuando ya no tenga una función clara, una función benéfica, de acuerdo a las circunstancias que estemos pasando en estos momentos. Y segundo, cuando esté causando daño visible. Muchas veces el ser humano tiene la tendencia de que parece en ciertos momentos y en cierto tipo de personas, parece que les gusta volver una y otra vez a recordar, a rememorar, a un poco revivir aquello que tienen almacenado y que les causa daño. Es como si no quisieran dejar pasar, como si no quisieran olvidar, como si no quisieran reenfocar, porque eso de alguna forma entra en contradicción con algún tipo de pensamiento, conclusión o identidad que quizás hasta tiene trasfondo cultural. Pues hay algunos tipos de crianza, hay algunos tipos de cultura que nos enseñan a no olvidar determinadas cosas, ¿verdad? No olvides tal cosa porque eso que te hicieron estuvo feo, y así el niño crece con esa idea y recuerda después algo que le hicieron que provocó cierto malestar en él, lo recuerda por 15 años y a los 15 años todavía está un poco sintiendo el dolor del recuerdo de aquello que le hicieron. O sea, a veces también hay patrones culturales, patrones de crianza o de herencia social, comportamiento en los otros, asociado a los conceptos de cómo debemos ser, qué cosa es vivir, etcétera, etcétera, qué es un hombre, qué es una mujer, cómo debe comportarse, que no siempre son saludables y sanos. Entonces hablábamos de una de las cosas que acumulamos y que más acumulamos a diario y lo hacemos con tanta frecuencia que se vuelve automático, es la acumulación de tensiones de todo tipo, y somos un poco productores continuos de tensión. La tensión que viene por genética, o sea, los reflejos ya que están allí desde hace mucho, pero mucho tiempo, y que el cuerpo simplemente los asume y usted ni se da cuenta que los asume ni participa de ese tensionar. Y también las tensiones ya que nosotros hemos construido, las tensiones significativas que vienen ya por un significado determinado que le damos a ciertos elementos, y entonces las respuestas que asumimos o aprendimos o programamos en la respuesta de cierta tensión física o mental, y la dejamos registrada y la reforzamos cada vez que la ejercitamos. Dentro de esas tensiones hay varias formas de presentarse ilimitadas, y una de ellas es la ira. La ira, lo que llamamos el genio, ¿verdad? Entrar en cólera. Cuando alguien tiene ira, cuando alguien tiene genio, un momento, ya sea un momento corto, un momento más extenso, sin lugar a dudas, lo que ocurre es un torrente, una invasión tensional. O sea, te invade la tensión, casi todos tus sistemas eh, orgánicos desde el punto de vista de lo físico, y tu mente se pone en tensión. Diferentes eslabones de tensión se imbrican entre sí, se relacionan para formar una gran tensión. Nadie que esté en un momento de ira está relajado, porque la ira por sí mismo implica, requiere, necesita de la tensión. Por tanto, ahí tenemos un truco, o sea, en medio de la tensión, si logramos algo que nos empuje hacia la relajación, o que nos empuje hacia la contemplación de algo bello o algo así, la tensión, la ira en forma de tensión no puede mantenerse, porque ella necesita estar tensa. Y si usted incluye una programación relajante, entonces una de las dos sobra. Y si usted mantiene la relajante, entonces la ira tendrá que ir cediendo espacio. Estamos en una era digital, sabemos por experiencia propia y quizás por
la experiencia de otras personas. Por ejemplo, cuando un grupo de personas o una persona se hace una foto, un selfie como le llaman, ya sea en grupo o individual, se hace varias para compartirla con sus amigos, amigas u otras personas por esta vía de los teléfonos o las computadoras, la internet. Tiene una cosa supuestamente a su favor. Si la foto no le gustó mucho, ¿qué hace? Simplemente tac, la borra en un instante, en una milésima de segundo, marca, selecciona, papelera y después borra definitivamente porque no le gustó. Y si le gustó, simplemente se queda con la que le gustó y la comparte, y también en otra suerte de alternativa la deja guardada porque le gustó mucho y la deja con un buen recuerdo de satisfacción. Sin embargo, en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, hacemos lo contrario. Tenemos la tendencia a almacenar aquello que no nos gustó. Muchas personas tienen esa tendencia, la tendencia de guardar, de dejar registrado y bien vigilado para que no se nos borre aquello que nos hicieron y no nos gustó y nos provocó ira, nos provocó tristeza, nos provocó algún tipo de malestar. ¿Qué pasa con esto? Hay un mecanismo psicológico, ¿no? Cuando un hecho está asociado de un significado que asumimos como negativo y además de eso está asociado a una sensación de malestar, de sufrimiento de algún tipo, entonces por supuesto queda registrado con más profundidad que un hecho común que no tiene significado relevante, ni tiene tampoco, ni está asociado a ninguna sensación tampoco significativa ni relevante. Quiere decir que esto tiene también una explicación desde el punto de vista de lo eléctrico, desde el punto de vista de cómo funciona la memoria, el estímulo que se asocia con más significados y con más fuerza, con más relevancia, a la hora de ser vivido como experiencia, por supuesto queda registrado con una mayor profundidad. Por ejemplo, una chispa eléctrica, un estímulo es como una chispa eléctrica. Una chispa eléctrica, si la corriente es mínima, la chispa ocurre. Por ejemplo, cuando usted prende un encendedor para que la luz de la habitación de la casa se encienda, en el interior de ese encendedor hay una placa metálica que se mueve de un lado a otro según usted coloque en qué posición el encendedor. Siempre que esa placa se mueve, ya sea para pegarse al contacto para permitir que la corriente pase o para retirarse de ese contacto, ahí interiormente se provoca una chispa, pero esa chispa es tan mínima que no tiene efecto inmediato, aunque con el tiempo puede ir, y de hecho lo hace, puede ir afectando el contacto hasta que ese contacto ya no sirve más y hay que cambiar el encendedor, pero eso es al mucho tiempo. Sin embargo, un relámpago es también una chispa eléctrica, y si directamente esa chispa, por ejemplo, cae sobre un árbol, sabemos quizás por experiencia y otros porque nos lo han contado o lo hemos visto por algún material grabado o alguna fotografía del resultado, el árbol suele en mayor o menor grado destruirse. A veces automáticamente queda rajado al medio, a veces queda en llamas, o sea, se prende en fuego y queda achicharrado, como decimos, o sea, queda completamente quemado. Si en los dos casos es el mismo fenómeno, una chispa eléctrica, entonces ¿por qué en un caso no causa daño y si lo causa durante mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, y en el otro sí causa daño? La respuesta es simple, porque ambos casos son una chispa, pero la intensidad del relámpago es mucho, pero mucho, mucho mayor que la intensidad de la chispa asociada a esto del interruptor de la corriente. Lo mismo sucede en lo que nuestro mecanismo psicológico, respaldado por el proceso eh, que le corresponde en nuestro cerebro, hace cuando un acontecimiento está acompañado de otras cuestiones que le dan fuerza, o sea, de un significado determinado, de una sensación determinada. Entonces eso hace que este acontecimiento se registre con mayor intensidad. Pero además que se registra con mayor intensidad, ¿qué hacemos? Solemos entonces guardarlo mejor. Nos hace daño, pero queremos guardarlo mejor y no hacemos prácticamente nunca nada
para deshacernos de él, porque deshacernos de él sería olvidarnos de algo que nos hicieron. ¿Y cómo nos vamos a olvidar? No, esa persona tiene que pagármela, esa persona no sé qué, no sé cuánto, y lo único que conseguimos es enfermar nuestro corazón y entorpecer nuestra posibilidad de espiritualización de nuestra vida. La espiritualización de la existencia exige un necesario revisar completamente, un revisar que se va haciendo de forma natural si nuestra práctica es cotidiana y regular, un revisar completamente y un recolocar todo en su orden, diluir o sacar todo aquello que es digno de ser desechado, pues no contribuye al proceso, y quedarnos y reubicar aquello que sí contribuye al proceso, y dejar siempre espacio abierto para todo lo que de seguro maravilloso también está en nuestro camino y que va a seguir contribuyendo a ese proceso. La espiritualización de la vida significa e implica un revisar nuestro álbum de recuerdos, un revisar nuestro álbum de cosas y seleccionar poco a poco algunas, con cada cual a su tiempo, viviendo su propio proceso, y comenzar el proceso de borrado. Algunas se borrarán automáticamente, otras tienen muchas copias y habrá que borrarlas con mucha paciencia, y otras están escondidas en algún rincón que nunca las encontramos, o mejor dicho, casi nunca. O sea, pasamos mucho trabajo, pero de alguna forma siempre las podemos detectar. Entonces, la ira, volvemos a la ira. Con relación a la ira, quiero compartirles un texto que se encuentra en el libro Proverbios, que forma parte de la colección de libros conocida como la Santa Biblia. Este libro Proverbios, en el capítulo 19, versículo número 11, dice lo siguiente: la perspicacia del hombre frena su furia, y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa. La perspicacia del hombre, del ser humano, frena su furia. Una persona inteligente se da cuenta que la ira no tiene beneficio alguno. Es prácticamente, en muchos casos, hasta tanto no se entra en una madurez profunda de la inteligencia, la ira un factor inevitable, porque fue estructurada o fue simplemente, ¿cómo se dice?, constituida como un mecanismo de alerta, mecanismo de defensa frente a un medio hostil. Pero en cuanto el ser humano va convirtiéndose en humano, se da cuenta que la ira tiene que ir siendo manejada de manera muy inteligente y consciente, pues si no, destruye al propio practicante de la ira. No se trata de que nunca se sienta ira, se va a ir sintiendo ira. De lo que se trata es de no pensar, tratar de no actuar, tratar de no sacar conclusiones, tratar de no ejecutar ciertas respuestas, dominado por la ira, porque entonces siempre será desastroso el resultado, y quedará registrado más profundamente en nosotros. En medio de la ira, recordemos siempre que estamos invadidos por un grupo inmenso de tensiones combinadas entre sí, y estamos hablando en estos días de que las tensiones favorables deben ser liberadas y no almacenadas. Hablamos incluso de la expiración como un mecanismo inmediato, fisiológico, o sea, practicable para todos, que nos ayuda a impedir que la tensión que esté ocurriendo en ese momento se almacene. O sea, o la tensión recién almacenada nos ayuda a que sea liberado ese espacio, a que vuelva a su situación normal. Pues bien, entonces cuando detecto que algo por alguna razón me causa ira y yo lo detecto, entonces automáticamente tengo que, o debo, es simplemente una propuesta, por supuesto, buscar un mecanismo. Una propuesta sigue siendo la expiración. Expiro, trato de sentir conscientemente que se va liberando tensión en mi cuerpo, trato de revisar que todas las estructuras musculares y de otro tipo, incluyendo las mentales, que estaban implicadas en el asunto, también se aflojen un momento. Olvídate de lo que digan, olvídate de lo que la cultura dice. No, lo importante en este momento es rescatar el equilibrio fisiológico y mental de lo que constituyes tú. ¿Por qué? Porque tiene un doble provecho. Primero, el provecho de no registrar más cosas negativas en tu vida,
el provecho de no causar más oleajes negativos en tu cuerpo ya enfermo de alguna forma y en tu mente también desordenada y sombría de alguna forma. Y el segundo provecho entonces te ayuda, te posibilita a un restablecimiento en el equilibrio y un poder seguir andando hacia el crecimiento humano y consecuentemente hacia el crecimiento espiritual. No significa esto tampoco no responder, no reaccionar, pasar cosas por alto, porque hay momentos en los que hay que asumir una conducta determinada de reeducación con respecto a ciertos comportamientos de otras personas. O sea, hay que ayudar a que eso, hacerles saber que no es adecuado, que no deben hacerlo más o que simplemente deben de cambiar su actitud y que no lo que sea, ser irrespetuosos o lo que sea, ¿verdad? Pero esa reeducación lo que no debe suceder, porque no es inteligente, es que suceda desde la ira siendo la protagonista, porque entonces no va a ser reeducación adecuada, va a ser una reeducación dañina para ambos. Entonces está el suceso, provoca mi primera respuesta de ira, me doy cuenta de que es veneno para mí esa ira y actuar desde esa ira es tontería, entonces me tomo un momentico, esto es después de mucho ensayo, no se puede lograr de una primera vez, me tomo un momentico para gestionar esa ira adecuadamente, distribuir, liberar el exceso de tensión y entonces restablecido en mis capacidades, decido cuál es el mejor comportamiento, la mejor respuesta de acuerdo a mi propio alcance que la situación lleva. Y esa es la cuestión humana frente a la cuestión animal y así es como una de las maneras de cómo el ser humano se va estableciendo en medio de nuestro siempre presente animal que está queriendo seguir viviendo de la manera antigua, de la manera que no nos permite avanzar, de la manera que lo único que hace es almacenarnos cosas que no deben ser y que a fin de cuentas no nos ayudan en nada beneficioso. Espiritualizar la vida, no lo olviden, significa ir viviendo el tránsito desde lo animal que todos tenemos, que todos somos, hasta lo humano, que es a lo que estamos llamados a ser. Y lo humano es una empresa bastante compleja, pero es una empresa necesaria, que implica irlo viviendo todo de forma consciente, ir dejando de ser arrastrado por las viejas programaciones, por los viejos métodos que utilizábamos antes, por lo que aprendimos, por lo que nos enseñaron o las cuestiones que están allí como parte de nuestro estilo de vida, pero que no son favorables para transformarnos en un ser humano verdadero. No significa convertirte en un saco de entrenamiento para boxeo donde simplemente recibes todos los trastazos de la vida o de las otras personas. No es eso. Significa en recibir todo eso si es que acaso se presenta en tu camino, pero asumirlo desde una perspectiva inteligente y buscarle la mejor respuesta o solución, el mejor modo de responder, que si es posible sea beneficioso para ambos, sea para ti, para crecerte en tus cualidades en desarrollo y en caso de que exista otra persona, porque venga la situación de parte de otra persona, para que esa persona también aprenda y para que se reeduque, para que reflexione un poco, para que modifique si es posible sus tipos de conducta, pero eso debe hacerse desde un equilibrio, no se puede hacer desde un descontrol, no se puede hacer desde un desequilibrio, no se puede hacer desde una invasión intencional, porque no va a funcionar de ese modo. Como siempre, esto es para reflexionar y cada persona decidirá en qué manera lo toma o no lo toma y si lo pone en práctica o no le pone en práctica. Repito, todas estas cuestiones llevan vigilancia constante, observación, paciencia, tenacidad, persistencia en el tiempo, pues transformarnos en seres humanos verdaderamente humanos es una cuestión de toda la vida, pero siempre trae poco a poco resultados sumamente beneficiosos. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.